El 24 de junio de 1859, el cielo sobre el norte de Italia se cubrió de humo y fuego. Ese día, cerca del pequeño pueblo de Solferino, se enfrentaron dos gigantes, el ejército del Imperio Austrohúngaro contra la alianza de Francia y el Reino de Cerdeña. Fue una batalla brutal. Más de 300.000 soldados lucharon durante más de 15 horas sin descanso. No había tregua, no había misericordia, solo sangre, gritos y cuerpos cayendo uno sobre otro. Cuando el combate terminó, el campo quedó cubierto con más de 40.000 hombres muertos, heridos o agonizantes. La mayoría de los médicos militares habían muerto o huido. Los hospitales improvisados estaban colapsados. Los heridos gemían en el barro, sin agua, sin vendas, sin esperanza. Nadie los socorría, nadie se hacía responsable. En esa época, no existía el concepto de ayuda humanitaria en una guerra, pero entre los escombros, el humo y los cuerpos, había un hombre que no era soldado. Era un banquero suizo, viajero, filántropo, y su nombre era Henry Dunant. Había llegado por motivos de negocios, y se encontró con una escena que lo cambiaría para siempre. Lo que presenció en Solferino no fue solo una masacre, fue una ausencia total de humanidad, y en ese vacío, nacería una de las ideas más revolucionarias del mundo moderno. Henry Dunant no era médico, ni soldado, era un empresario suizo de 31 años, que había viajado a Italia para conseguir una audiencia con Napoleón III. Buscaba apoyo para un proyecto comercial en Argelia, pero lo que encontró en Solferino fue un infierno sobre la tierra. Dunant no huyó, no se escondió, se quedó, y con la ayuda de mujeres del pueblo cercano de Castiglione, improvisó un hospital en una iglesia. Recolectaron agua, vendas, hierbas, lo que pudieran, atendieron a los heridos sin preguntar de qué bando eran, amigo o enemigo, todos sufrían igual. Durante días, Dunant escribió todo lo que veía, no podía olvidar los rostros, los gritos, la soledad de los heridos. Tampoco podía entender cómo era posible que ningún ejército se hiciera responsable de los caídos. Fue en ese caos donde surgió la pregunta que cambiaría la historia: ¿y si existiera una organización neutral que ayudara a los heridos de todos los bandos? Aún no lo sabía, pero acababa de sembrar la semilla de la Cruz Roja. Meses después de la batalla, Henry Dunant regresó a Suiza, pero no volvió a ser el mismo. Las imágenes de Solferino lo perseguían, los gritos, las amputaciones improvisadas, los soldados que morían abandonados bajo el sol, y entonces hizo lo que sabía hacer: escribir. En 1862, publicó un pequeño libro titulado Recuerdo de Solferino. No era una novela, ni un ensayo filosófico, era un testimonio brutal y directo, sin adornos. Dunant relataba el horror que había presenciado y, sobre todo, proponía una solución radical: crear un cuerpo voluntario, neutral y permanente, que brindara ayuda médica en tiempos de guerra, sin importar el uniforme del herido. También sugería un tratado internacional que protegiera a estos voluntarios y a los heridos. Era una idea totalmente nueva: poner la compasión por encima de la bandera. El libro se distribuyó por toda Europa. Políticos, médicos y líderes militares comenzaron a hablar de lo impensable: ¿y si la guerra pudiera tener un mínimo de humanidad? Dunant no solo estaba contando una historia, estaba proponiendo una revolución moral, y esa revolución empezaría en Ginebra. El impacto de Recuerdo de Solferino fue inmediato. En Ginebra, un grupo de influyentes filántropos y médicos leyó el libro y quedó profundamente conmovido. Uno de ellos, Gustave Monnier, presidente de la Sociedad de Bienestar Público de Ginebra, contactó a Henry Dunant, y en 1863, juntos fundaron el Comité Internacional de la Cruz Roja. Era un pequeño grupo de 5 hombres con una visión enorme: crear una red de voluntarios entrenados para asistir a los heridos de guerra sin tomar partido. Una idea que iba contra siglos de práctica militar y lógica bélica. Ese mismo año, convocaron a una conferencia internacional en Ginebra. Asistieron representantes de 16 países. Por primera vez en la historia, naciones rivales se reunían no para pelear,
sino para proteger vidas humanas. Ahí se discutieron dos propuestas clave: formar sociedades de socorro neutrales en cada país, crear un símbolo único, visible y universal para proteger a quienes ayudaran en el campo de batalla. El símbolo elegido fue simple, pero poderoso: una cruz roja sobre fondo blanco, invertida de la bandera suiza, en honor al origen del movimiento. Y así, sin armas, sin ejércitos, nacía la Cruz Roja. Un año después de fundarse el comité, en 1864, Ginebra volvió a ser el centro del mundo, pero esta vez, no para firmar alianzas militares, sino un tratado para proteger la vida humana. Ese año se firmó el primer Convenio de Ginebra, uno de los documentos más importantes en la historia del derecho humanitario. Firmado por 12 países, establecía que los heridos en el campo de batalla debían ser recogidos y atendidos, sin importar su nacionalidad. El personal médico y los voluntarios serían considerados neutrales, y el símbolo de la Cruz Roja sobre fondo blanco debía ser respetado en todo momento. Era la primera vez que se imponían límites legales a la barbarie de la guerra, un acto de civilización en medio de la destrucción. Y aunque no todos los países firmaron al principio, el mensaje era claro: la compasión ya no era solo moral, ahora también era un derecho protegido. Con ese tratado, la Cruz Roja dejó de ser un grupo de idealistas, y se convirtió en una fuerza reconocida por la ley internacional. La teoría ya estaba escrita, el símbolo ya existía, el tratado ya estaba firmado, pero ¿funcionaría en la práctica? La primera gran prueba llegó muy pronto: la Guerra Austro-Prusiana de 1866. Por primera vez en la historia, voluntarios con el emblema de la Cruz Roja ingresaron a un campo de batalla con un objetivo claro: salvar vidas sin disparar una sola bala. Los relatos fueron impactantes. Voluntarios suizos, italianos y alemanes atendieron a soldados de ambos bandos, entre fuego cruzado y bajo condiciones extremas. Muchos médicos militares no confiaban en ellos al principio, pero cuando vieron su neutralidad y su eficacia, empezaron a colaborar. El respeto al símbolo de la Cruz Roja se mantuvo, aunque no sin dificultades, pero ese primer despliegue confirmó que la idea era posible. No perfecta, no sin riesgos, pero real. A partir de ahí, la Cruz Roja comenzó a expandirse como una red internacional. Cada país fundó su propia sociedad nacional, unida por los mismos principios: neutralidad, humanidad, imparcialidad. Y con cada nueva guerra, el mundo veía algo inédito: personas que, en lugar de matar, corrían a ayudar. En 1914, estalló la Primera Guerra Mundial, el conflicto más brutal que la humanidad había visto hasta entonces. Millones de soldados en trincheras, armas químicas, heridos por miles cada día, y en medio de ese infierno, la Cruz Roja enfrentó su mayor desafío. Las sociedades nacionales de la Cruz Roja, Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido y muchas más, tuvieron que decidir si sus principios resistirían la presión del nacionalismo y el odio, y lo hicieron. Durante la guerra, más de 20.000 voluntarios de la Cruz Roja brindaron asistencia en hospitales de campaña, trenes médicos, barcos sanitarios. Además, establecieron la Agencia Central de Prisioneros de Guerra en Ginebra, que recibió y gestionó millones de cartas, paquetes e informes sobre soldados capturados. La organización creó una red de comunicación entre enemigos, conectando a madres con sus hijos, a esposas con maridos desaparecidos, a pueblos rotos. Con un atisbo de esperanza, la Cruz Roja no podía detener la guerra, pero sí podía humanizarla, rescatando la dignidad de quienes quedaban atrapados en medio de la destrucción. Y el mundo tomó nota. Tras la guerra, la Cruz Roja recibió su primer gran reconocimiento, el Premio Nobel de la Paz en 1917. Era el principio de un legado que seguiría creciendo. En 1939, el mundo volvió a romperse, comenzó la Segunda Guerra Mundial, y esta vez, el dolor sería más profundo, más sistemático, más cruel. La Cruz Roja actuó nuevamente en frentes de batalla, hospitales, campos de prisioneros. Sus delegados ayudaron a millones de soldados capturados, entregaron comida,
medicinas y cartas, y registraron a más de 35 millones de prisioneros de guerra, pero hubo un lugar donde su labor se volvió casi imposible: los campos de concentración nazis. Ahí, el acceso era restringido, manipulado o directamente negado. Las visitas que la Cruz Roja pudo hacer estaban cuidadosamente orquestadas por el régimen. Durante décadas, este momento generó debate y autocrítica. ¿Pudo haber hecho más? ¿Debió denunciar públicamente lo que estaba pasando? Después de la guerra, la organización reconoció sus limitaciones y se comprometió a mejorar, a hablar más fuerte, a no permitir nunca más el silencio frente al exterminio. Aún con sus errores, la labor de la Cruz Roja salvó millones de vidas en esa guerra, y por segunda vez, en 1944, recibió el Premio Nobel de la Paz, un reconocimiento no a la perfección, sino a la humanidad persistente, incluso en el infierno. Hoy, la Cruz Roja está presente en más de 190 países, con millones de voluntarios que siguen una misma idea: la humanidad primero, sin importar fronteras, banderas o creencias. Desde terremotos hasta epidemias, desde guerras hasta migraciones, la Cruz Roja y su organización hermana, la Media Luna Roja, siguen actuando donde nadie más llega. Lo que comenzó con el horror de una batalla olvidada en Solferino, se convirtió en el mayor movimiento humanitario de la historia. Y todo por una pregunta simple, hecha por un hombre común: ¿y si ayudamos, sin preguntar a quién? Esa pregunta sigue viva, cada vez que un voluntario cruza una línea de fuego, cada vez que una ambulancia lleva el emblema blanco y rojo, cada vez que alguien recibe ayuda, sin que le pidan nada a cambio, porque a veces, en medio del caos, lo más revolucionario es un gesto simple: ayudar. Y hasta aquí nuestra historia sobre el origen y legado de la Cruz Roja. Si te sorprendió cómo una sola persona y una idea pudieron cambiar el mundo, no olvides darle like y suscribirte para más historias que muestran el poder de la humanidad. Déjame en los comentarios qué otro tema histórico te gustaría descubrir juntos. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video.